Reanudar grabación. Bueno, vamos a hacer así. Terminamos el capítulo 7. Si tienen, terminamos el capítulo 7. Si pudieron hacer lo de la tarea, vemos lo de la tarea y después arrancamos y terminamos el capítulo 8. ¿Está bien? Porque nos había quedado el capítulo 7 por la mitad y yo dije, no vamos a poder terminar, pero no es tanto. Creo que vamos a poder hacerlo tranquilamente. Eh, mm, vamos, creo que era acá. No, un poquito más acá. Quedaba muy poquito el capítulo 7. Obvio que todo no lo llegamos a pasar, a repasar, pero sí por lo menos los puntos centrales. El anglicanismo. Esta mujer vestida de papa amarilla es lo que se llama como sería el cargo de papa dentro de la iglesia anglicana. ¿Sí? Eh, es el cargo mayor que es el puesto, digamos, es el arzobispo de Canterbury, es el título, en este caso supongo que será arzobispa de Canterbury. Es la primera vez, esto sucedió este año, ¿no? La primera vez en toda la historia del anglicanismo en que una mujer accede al, digamos, al puesto máximo, ¿no? Igualmente, la iglesia anglicana, si bien tiene como un líder general de toda la iglesia, no tiene la verticalidad que tiene el catolicismo, donde lo que dice el Papa, todo el mundo tiene que obedecer. En este caso no, es un gran referente el arzobispo de Canterbury, ¿sí? Donde todos miran, pero cada iglesia anglicana local se maneja de manera independiente. ¿Está bien? Lo pueden tener como guía, es como si nosotros que por ahí admiramos o tenemos como referente, no sé, a Palau o ¿cómo se llama? El que hablábamos el otro día, el de Sanidad, ay, se me fue el nombre. Sí, llegaba a Anaconda. Anacondia. Lo tenemos, cualquier evangélico, y medio lo tenemos de referente, aunque no lo sigamos, pero por ahí escuchamos una predicación, digamos, entra en lo que sería una persona con mucho renombre y mucho peso dentro de toda la estructura, pero no es la jefa. ¿Está bien? No tendría ese cargo como si lo tendría el Papa. Pero sí fue todo un acontecimiento que una mujer haya llegado a ese puesto. Sin embargo, lo que ocurre en el anglicanismo, lo mismo que en muchas iglesias evangélicas, sí que se ordenan mujeres al sacerdocio. ¿Sí? Eso ya desde el siglo XVI. Bueno, la separación de la autoridad papal, estábamos viendo cómo se fueron separando a partir de Lutero, se fue rompiendo y se fueron separando. En el caso del anglicanismo, la cosa fue diferente. ¿Sí? El anglicanismo es la iglesia de Inglaterra, ¿no? Por eso se llama anglicanismo. El rey de Inglaterra se quería divorciar y el papa no se lo autorizaba. Entonces rompe el rey de Inglaterra con la iglesia católica, porque sí se quiere divorciar. Al romper con la iglesia católica, primero, en una primera etapa, se autoproclama líder de la iglesia de Inglaterra, el mismo rey, y después el arzobispo de Canterbury pasa a tener una, esta posición preponderante. ¿Sí? Eh, igualmente, antes del rompimiento, ya el arzobispo de Canterbury era, mucho antes, desde el siglo X, ya era una persona, un cargo importante. ¿Está bien? Que eran católicos. El rey, al romper con la Iglesia Católica por una cuestión personal que no tiene nada que ver con conversión, no es que se convirtió y el Señor le dijo, no, se quería divorciar, el Papa no lo deja, entonces se rompe con la Iglesia. Em, por eso em, digo que la separación de la autoridad papal responde a un conflicto entre monarquía inglesa y el papado, más que a una adhesión temprana a los planteos teológicos de la Reforma. En 1534, acá está, ¿no? Enrique
VIII rompió relaciones con el Papa Clemente VII, luego de que éste se negara a anular el matrimonio con Catalina de Aragón. Acta de supremacía. A través de este documento, el Parlamento inglés declaró al rey como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. ¿Sí? Hicieron un acta y dijeron: a partir de ahora, el rey es el líder de la Iglesia. Sin embargo, una vez consumada la ruptura, la Iglesia inglesa se ve obligada a tomar una posición en cuanto a la reforma, porque esto se da en medio de este proceso de reforma. Entonces, bueno, toma casi todo el paquete de la reforma luterana, ¿sí? Casi todo, no todo. Entonces, hay algunas diferencias con la iglesia anglicana. Bueno, el monarca, es decir, el rey, asume un rol determinante en su organización, lo que refuerza la continuidad entre el vínculo entre iglesia y Estado. Acá vemos que difiere muchísimo en relación, por ejemplo, con el pietismo. Eh, cualquier movimiento, los anabautistas, cualquier movimiento de, de carácter genuino, vamos a decirlo así, lo primero que reclamaba era el rompimiento de la relación o la dependencia que había entre Estado e Iglesia. ¿Sí? El luteranismo no lo hizo, ¿no? Porque el luteranismo sí depende de esto. ¿Por qué? Porque la relación política con el gobierno fue lo que le permitió a Lutero romper con la iglesia, entonces eso no se rompe. En el caso del anglicanismo pasa lo mismo. Como el rey es el que rompe, la relación queda simbiótica. El rey es el líder de la iglesia, ¿sí? Es decir, que es la misma cosa, no se puede separar iglesia de Estado. El anglicanismo mantiene elementos católicos en su liturgia y en su estructura episcopal. Es decir, dentro de Inglaterra eh, sigue siendo muy piramidal, ¿no? Hay un líder general, que sería el rey, está el arzobispo de Canterbury, y hay distintos episcopados y distintos obispados. La más típica estructura piramidal. Bueno, la iglesia anglicana hoy, en la actualidad, el anglicanismo se configura como una comunión mundial de iglesias autónomas. Es lo que decía hoy. No es que esta mujer, la arzobispa de Canterbury, ahora lo tengo anotado más adelante, ahora no me acuerdo el nombre, eh, no es que esta mujer dictamina qué es lo que debe y no debe predicarse en una iglesia local. No, sino que es más bien como una confraternidad, muy parecido a cualquier asociación de iglesias. Por ejemplo, así era que conglomera a la gran parte de las iglesias evangélicas de Argentina. Bueno, tiene una comisión directiva, pero la comisión directiva no dice qué es lo que se tiene que predicar en las iglesias. ¿Está bien? Sino que es una comunión entre iglesias. No existe una autoridad central, como dijimos recién. El obispo de Canterbury ocupa un lugar simbólico de primacía honorífica de referencia histórica, pero no ejerce autoridad doctrinal ni administrativa en las demás iglesias. Acá puso el nombre, esta mujer se llama Sara Muglialli, si es que se nombra así. El anglicanismo reconoce tradicionalmente dos sacramentos mayores, igual que cualquier iglesia evangélica, que es el bautismo y la cena del Señor. Pero, ahora me empezó a agarrar tos cuando empecé a dar la clase. Hoy había estado bien todo el día. Bueno, además de estos dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, mantiene otros, ¿sí? De forma muy ostensible. Otros que nosotros también los sostenemos, pero no los consideramos sacramentos, que son, es la confirmación, el primero. La confirmación es el sacramento por el cual una persona que fue bautizada de niña, o o de infante, o niño, o niña,
Cuando llega a una edad este, supuestamente adulta, pero generalmente se hace en la adolescencia, confirma que lo que los padres le, le enseñaron, sí lo quieren admitir. Esa sería la confirmación. La confesión, nosotros no lo tenemos como un sacramento como en el caso de la iglesia anglicana, que toma mucho del catolicismo, ¿no? Y la confesión es con el sacerdote confesar los pecados para ser perdonados de ellos. Nosotros este tipo de sacramento no lo utilizamos de esa manera, pero sí confesamos nuestros pecados unos a otros. Entonces, a veces se le llama sanidad interior, donde un grupo de hermanos, o por lo menos dos hermanos, hablan con otra persona, o puede ser consejería, ¿no? Entonces, la persona confiesa lo que está haciendo mal ante un hermano, eso es muy bíblico, y la diferencia es que no hay una especie de penitencia, sino una oración, una renuncia a ese pecado y ya está. ¿Sí? Y un aliento a seguir adelante sin continuar en ese pecado. Bueno, el matrimonio es otro sacramento que nosotros también lo utilizamos con alguna diferencia. Em, no vino todavía. No, no. Este, el matrimonio en Argentina, uno no se casa por iglesia. Decimos, me caso el viernes por civil y el sábado por iglesia. Técnicamente hablando, solamente el casamiento es civil. No existe el casamiento por iglesia en la Argentina. ¿Qué es lo que hacemos? Una bendición, ¿sí? Después que ya están casados, se bendice el matrimonio. Ese sería el término. ¿Por qué digo esto de que técnicamente no están casados? Porque en otros lugares de Latinoamérica eh, o en Estados Unidos, la iglesia tiene un rol institucional. Es decir, te casás por iglesia y el sacerdote, el pastor o el que sea que está oficiando, labra en un acta oficial el matrimonio y pasa a ser un matrimonio legal en el mismo acto en que se están casando. No hay un casamiento civil. ¿Sí? Antes del registro civil en Argentina, se peleó porque la única manera de casarte era por medio de la Iglesia Católica. Y entonces, tanto comunistas ateos como cristianos evangélicos se pusieron de acuerdo y pelearon para que no sea la Iglesia Católica el que tenga la autoridad para casarte. ¿Está bien? Esto pasó no solo en Argentina, sino en toda América, más o menos al mismo tiempo, y en algunos países se resolvió que las iglesias tengan, cualquier iglesia evangélica, tenga la autoridad civil para casarte, y en otros países como el nuestro, directamente se sacó a tanto la iglesia católica como cualquier otra iglesia la potestad de casar. El único que puede casar es el registro civil. ¿Sí? Pero bueno, la iglesia, volviendo a la iglesia anglicana, el matrimonio sí es un sacramento, ¿sí? Donde tiene la autoridad. Bueno, la ordenación de sacerdotes. Dentro de la iglesia evangélica no tenemos como un sacramento la ordenación de sacerdotes, pero sí cuando una persona se la nombra pastor o pastora de una iglesia, se hace una ceremonia donde se le imponen las manos, se le bendice, generalmente se invitan a otros pastores amigos y se ora por esa persona. Bueno, eso es una especie de ritual de ordenación, ritual en el buen sentido, ¿no? De la palabra, que es decir, bueno, más o menos se hacen los mismos actos simbólicos y espirituales para que esta persona tenga autoridad dentro de su congregación, autoridad que le delegan los pastores amigos, sería, ¿no? Y la unción por los enfermos. Dentro del anglicanismo, el otro de los sacramentos que se considera es la unción de los enfermos, que es ungir a los enfermos para que sean sanados, ¿sí? Eso también es bíblico y también se suele hacer en casi todas las iglesias evangélicas. Muchas iglesias anglicanas ordenan mujeres al diaconado, al presbiteriado y al episcopado. ¿Sí? Bueno, acá arrancamos con el capítulo 8. Así que, sí, ustedes pudieron hacer lo de la tarea.
Vos no sé si, vos, Nanu, pudiste hacerlo, llegaste. Si no, seguimos con el capítulo 8. No hay problema. No, Fer, yo te debo otra tarea, la anterior, pero bueno, terminé la anterior, pero no llegué a Ah, esta. dale, dale, tranqui, tranqui, no hay problema. La paso por captura. Sí, dale, Yo sí, Fer. dale. Ahí voy, para que como este look que se me rompió el pie, entonces estoy ahí como luchando con eso. Ah, dale, dale, Ahí voy. tranqui. Hice de Katherine Kuhlman. Ah, espectacular. Una de las que me dio pena no llegar con el libro, todo ese movimiento, dale, perfecto. Bueno, eh, Katherine Kuhlman, Katherine Johanna Kuhlman nació el 9 de mayo de 1907 en Concordia, Missouri. Sus padres alemanes y ella era uno de cuatro hermanos. Kuhlman se convirtió a los 14 años de edad en una reunión evangelista celebrada en una pequeña iglesia metodista. A los 16 se graduó en la preparatoria. Su hermano mayor se casó con una evangelista iterante, Everett Parman, y ella empezó a trabajar con ella compartiendo testimonios. Dicho equipo evangelístico estaba formado por Everett Mindler y Catherine, y la pianista Ellen Williford. En 1933 se mudaron a Colorado, donde se instaló en un almacén abandonado en Montgomery Ward, permaneciendo durante 6 meses. En 1935 se mudaron una vez más a un garage de camiones abandonados, el que llamaron Tabernáculo del Avivamiento de Denver. La iglesia creció hasta alcanzar unos 2.000 miembros. Comenzó un programa de radio llamado Sonriendo a través, e invitó a oradores de todo el país. Uno de ellos fue Phil Kerr, quien enseñó sobre la sanación divina. En 1935, otro evangelista invitado fue Burro Waltrip. Fue una mala noticia para Kuhlman. Años más tarde, este evangelista dejó a su esposa e hijos y en 1938 se casaron. Ella se casó con un hombre divorciado. Los siguientes años fueron difíciles para la pareja y se embarcaron en una gira como evangelistas itinerantes, principalmente en el Medio Oriente, donde no fueron bien recibidos y debido por su historia matrimonial, porque eso antes se veía muy mal que una persona se casara con una persona que era divorciada. En la década de 1940, Catherine comenzó a evangelizar sola y en 1946 invitaron a Kuhlman a hablar de Franklin en Pensilvania, donde fue bien recibida y comenzó a predicar por la radio World City. Y en 1946 una mujer se sanó de un tumor mientras escuchaba sus prédicas. En otra oportunidad, un hombre se sanó mientras ella enseñaba sobre el Espíritu Santo y este marco inició el avivamiento de la sanación. En 1948 eh, hizo reuniones. En 1971 Dios la usó para llevar mensajes carismáticos a numerosas iglesias de diferentes denominaciones, incluida en la Iglesia Católica. Recibía mucha crítica, eh, pero llenaba estadios y sus servicios eran famosos por los milagros. Kuhlman nunca afirmó ser la sanadora, siempre señalaba a Jesús como su sanador y falleció el 20 de febrero de 1976 en una operación al corazón abierto en Tulsa. En la actualidad se puede encontrar varios videos de ellas y libros. Yo en un libro de Billy Graham creo que leí también otra cosa que no está acá, es que ella dejó al esposo para seguir predicando, Ah, porque, o sea, lo dejó, ella sí se divorció y ahí empezó a predicar sola, porque Dios le había pedido, porque como no era bien visto y ella se sentía como mal, decía. Y Billy Graham se convirtió con Catherine Coleman. sí, mira, Sí, sí. mira. Yo sé Y Benny Hinn también fue de mucha influencia católica. Benny Hill, perdón, Benny Ah, Hill. está bien, está bien, está bien. Sí. Este, Y después él contaba en un libro que ella predicaba y era tanta la unción que tenía del Espíritu Santo que pasaba por al lado de la gente y la gente caía, gente que no era cristiana. claro.
Sí, Bueno, murió antes de mi cumpleaños, o sea que está bien. en tu Porque vos prehistoria. decías, claro, porque vos decías que tenía ¿Que tenía que qué? que ser antes Ah, de, claro, claro. que vivió antes que nosotros. Antes que nosotros. Ella murió en el 70. Claro. Bien, bien, bien. Sí, claro. 76, no, entonces murió, yo ya había nacido. Yo No, no, tenía bueno, yo. un par de meses. Bueno, pero ella murió Claro, en febrero y yo nací en junio, o sea, excelente. Ahí, estaba justito. bien. Nada, está bien, pero igual todo su ministerio fue en el siglo XX. Eh, ¿De qué, tenés idea a qué, si respondía a alguna denominación o era independiente ella? ¿Tenés idea o no? No, creo que si no leí mal era independiente, porque se alejó ella después Ah, de muchos. O claro. sea, decía que era acá, se murieron a los 6 meses. ¿Dónde era que te puse? Metodista, dije no. Puede ser. Itinerante, evangelista itinerante. Ah, sí, sí, entonces Y iba. después, y después ella o sea, como que eso. Tabernáculo del Avivamiento llamó a uno de sus Claro, lugares. claro, como que era su propio. Sí, Sí, eso, lo que tienen. Siempre hay como una especie de tensión, por lo menos, entre las personas, lo que se llaman carismáticas, que es personas que están llenas del Espíritu Santo y obran milagros. Y después están los, podríamos decir, teólogos o algo por el estilo, que son las personas que más estudian la Biblia y dicen esto sí, esto no, esto puede ser, esto no. Entre esos dos puntos hay cierta tensión siempre. Si uno se va solamente por las señales del espíritu, nos podemos ir al espiritismo tranquilamente. ¿Sí? Si perdemos todo anclaje con la Biblia. Perdés todo anclaje y te puedes ir a cualquier lado. Y si te vas solamente a qué es lo que dice la Biblia, y podés perder conexión con el Espíritu Santo, entonces ya es todo vacío todo lo que uno puede llegar a decir. Entonces en otra esa... cosa que leí de ella era que ella antes de cada, digamos que hablaba la gente, todo, oraba 8 horas. Ah, la flauta. 8 horas oraba antes de cada, digamos, prédica o lo que hacía. Mira, Por eso ella decía que no era su hora, sino que era el Espíritu claro, Santo. claro. Y por Bueno, eso sí, hacía los milagros que hacía, ¿no? claro, claro. Hacía trampa, así cualquiera. Orando cualquiera. 8 horas. Muchas horas. Claro, no, no cualquiera. No. Bueno, excelente, Nanu, Después era muchas gracias. una mujer que tenía mucho dinero. Por eso también fue muy Ah, criticada, mira, como muy adinerada, de una persona. Pero ni excelente. se le notaba. Sí, y de mucha influencia. Eh, Estaba pensando cómo venía. Sí. Benny Hinn toma mucho de ella y después Benny Hinn, más allá de que Benny Hinn después, bueno, dejó a la mujer por la secretaria, digamos, no es que en todo como cualquier líder, ¿no? No es que todo sea imitable, sino que, bueno, uno tiene que escuchar y separar lo bueno de lo malo, ¿no? Pero después Benny Hinn influenció muchísimo en lo que acá se llamó ¿cómo se llama? Un avivamiento que hubo en los 90. Fue uno de los grandes líderes o referentes de eso, ¿no? Entonces, desde un punto de vista histórico, vemos cómo en muchas prácticas que tenemos hoy actualmente en la iglesia y vienen de Catherine Kuhlman. Porque por ahí no directamente, pero sí a través de Benny Hinn a través del avivamiento de los 90 y quedó eh, en las iglesias o en las ceremonias que solemos hacer en las iglesias. Excelente. Eh,
bánquenme 2 minutos que me voy a ir a buscar otro tecito porque creo que si sigo hablando sigo tosiendo. Ya lo Bueno, tengo listo. Ya le pedí a mi secretario ok. que me lo prepare. Nanu, ¿te puedo hacer una consulta por acá? Sí, claro, por supuesto. Decime. No, quería preguntarte si vos tenés Facebook, porque no te encontré. Mm, sí, sí, pero para que creo que estoy como Nanu Ferreira, porque no. Ah, Y en bueno, bueno. Instagram estoy como Dani No, Ferreira. está bien, igual estamos grabando la clase, así que después mandamos por Bueno, privado. síganme, chicos. Te vas a hacer famosa, Nanu. Síganme, chicos, soy Ferreira. Ay. Bien, bien. Bueno, seguimos. Compartir. Capítulo 8. La iglesia bautista. ¿Sí? Yo me convertí en una iglesia bautista renovada, mm, que se llama así, que tiene mucha base dentro de esta tensión entre lo espiritual y la palabra de Dios, una tensión que para mí, como digo, que decía recién, lo sano es encontrar el equilibrio, ¿no? Abrivar de las dos fuentes, ¿no? Ni de una exclusivo ni de la otra exclusiva. Bueno, eso tiene que ver un poco, este pensamiento tiene que ver mucho con la formación mía dentro del mundo bautista. Después, el, el estudio, la licenciatura, la hice en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. La Alianza Bautista Mundial es así, como acá lo que explico es todo lo que saqué en el libro sobre la Iglesia Bautista, lo saqué de un libro que se llama Nosotros los Bautistas, que es de la Alianza Bautista Mundial. ¿Sí? Es decir, está escrito y establecido las pautas de cómo tiene que ser una iglesia bautista. ¿Sí? Es un libro en el cual todas las iglesias bautistas de la misma línea se ponen de acuerdo en algunos puntos. Sería. Los comienzos de los bautistas se remonta a la Reforma Protestante del siglo XVI. Un grupo de reformadores, los anabautistas, acuérdense que anabautistas quiere decir los que están bautizados por segunda vez o algo por el estilo, algunos de los cuales se les llamaba menonitas, acuerden que era por un tal Meno, ¿no? Que era el líder. Enseñaron muchos de los principios que los bautistas luego hicieron propios. Es decir, los bautistas se em, en su propia concepción tienen como referentes de sus inicios a los menonitas y a los anabautistas. Tras la ruptura con Roma, la Iglesia de Inglaterra conservó estructuras, prácticas y formas de autoridad que muchos consideraban insuficientemente reformadas. ¿Vieron que vimos del anglicanismo? Bueno, luego que la Iglesia de Inglaterra se divorcia de Roma, valga la palabra divorcio porque fue justamente por querer divorciarse el rey, eh, no es que como el rey mandó a separarnos de Roma, verticalmente comienza el anglicanismo de una manera que nadie refutaba, sino que está todo dentro de un movimiento del siglo XVI en que la mayoría de las personas empiezan a tener acceso a la Biblia. Ese fue uno de los pilares fundamentales de toda esta reforma, que es que la gente leía la Biblia, que es lo que un poco nos pasa a todos, ¿no? Lees la Biblia y te encontrás con Cristo. Al encontrarte con Cristo, pretendés vivir como un cristiano, ¿sí? Porque son conversiones,
genuinas. Bueno, cuando la Iglesia de Inglaterra rompe, hay personas que dicen, no, no podemos seguir siendo tan parecidos a los romanos. No podemos seguir teniendo el mismo tipo de estructura. A eso se lo llamaron los radicales, ¿sí? Es decir, no, separémonos del todo de los romanos. No podemos tener... Vieron que la arzobispa de Canterbury tiene el mismo gorrito que el Papa. ¿Por qué? Porque mantuvieron toda la estética de la Iglesia eh, católica. Entonces, dentro de la Iglesia de Inglaterra dijeron, no, no podemos depender tanto de la Iglesia de Roma. El mantenimiento del episcopado, la condición de la Iglesia en fusión con el Estado, la figura del monarca como cabeza suprema, configuraban un modelo eclesial que ciertos sectores juzgaban como incompatible con la comprensión estrictamente evangélica de fe. Es decir, esto no es evangelismo. Si el rey, que tiene el ejército su mando, y es el que manda en la política, ¿me va a decir cómo tengo que vivir mi vida cristiana? Estamos errados, sería, ¿no? El argumento. Esto no puede ser así. Entonces, mientras los puritanos, esto lo habíamos visto en la clase pasada, o la anterior, optaron por permanecer dentro del anglicanismo, pero promover los cambios por dentro, ¿sí? Digamos, es una rama que termina un poco separándose, pero es como un movimiento interno dentro del anglicanismo. Hubieron otros que dijeron no. Para romper con el anglicanismo tenemos que salir del anglicanismo. Eh, em, Siempre que hubo, esto pasa inclusive en la Iglesia Católica hoy, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, la Iglesia Católica está mal, hay que permanecer adentro para tratar de cambiarla por dentro. Y otros que dicen, no, no tiene arreglo, yo me voy. ¿Está bien? Estos grupos, los que dijeron, no, nos tenemos que ir del anglicanismo, conocidos como separatistas, rompieron con la iglesia establecida y asumieron las consecuencias políticas o sociales de esa decisión. Bueno, uno de los primeros, seguimos hablando de los bautistas, ¿eh? Es decir, sus orígenes, si bien la concepción teológica tienen como referente a los anabautistas y a los menonitas, ¿no? Los bautistas, históricamente viene con este tal John Smith, ¿sí? John Smith, aclaro, está esta fotito, que es de un predicador del año 1600. Porque después hay otro John Smith que se escribe exactamente igual y que fue un asesino serial del siglo XX. ¿Sí? Eh, no hay que confundirlo. Bueno, en este contexto se inscribe la figura de John Smith, antiguo profesor de Cambridge, quien encabezó un grupo separatista proveniente de Gainsbourg, o como se pronuncia, que se estableció en Ámsterdam en 1608. Allí, al año siguiente, tras un intenso estudio bíblico y en contacto con los menonitas, Smith llegó a la convicción de que el bautismo de infante carecía de fundamento neotestamentario. Es decir, se pone a ver, tiene contacto con los menonitas y dice, ¿qué es esto del bautismo de los infantes? Dentro de la concepción católica, el bautismo de niños es porque todos venimos con el pecado original heredado de Adán y Eva. Y el bautismo limpia del pecado original. Entonces, si un niño no es bautizado, carga con ese pecado original y a causa de esto, separado de Dios. Entonces, para evitar que el niño viva en pecado hasta que tenga convicción de pecado, cuando sea más grande, se lo bautiza para limpiar de eso. Bueno, esta idea es totalmente fuera de la Biblia. Ni siquiera hay fundamentos bíblicos para decir semejante cosa, salvo que existe, vamos a suponer, algo que se llame pecado original y que sea necesario agregar algo al sacrificio de Cristo. ¿Eh? En un gesto radical se bautizó a sí mismo, John Smith, y luego los miembros de su congregación, dando origen a una comunidad compuesta exclusivamente por creyentes confesantes. De ahí viene que son bautistas.
Es decir, que la primera persona que podemos tener como líder del movimiento o de la iglesia evangélica bautista se autobautizó. No sé cómo lo habrá hecho. O sea, es decir, se dio un chapuzón en algún lugar. Poco después, el movimiento comenzó a definirse doctrinalmente en 1612, es decir, unos 3 años después, bajo el liderazgo de Thomas Elwes, fundó en Spitfield la primera iglesia bautista en suelo inglés. ¿Sí? Surgieron los llamados bautistas generales de orientación arminiana y los bautistas particulares más cercanos al calvinismo. Na- Volvemos a poner el caso. Nace la iglesia bautista e inmediatamente que nace hay un problema de doctrina. ¿Cuál es la orientación arminiana? Tiene que ver con, o el calvinismo. La diferencia es, el calvinismo sostienen lo que se llama la predestinación, que es que los salvos son salvos porque Dios los predestinó a ser salvos. Por extensión, los condenados son condenados porque Dios predestinó que sean condenados. El que se arrepiente y dice, yo no quiero ser más pecador, Señor, aceptame, lo hace porque Dios predeterminó que haga tal cosa. Esto es el calvinismo, ¿no? Es decir, que la conversión siempre es voluntad de Dios. Nada podemos hacer que no sea por voluntad de Dios. El arminianismo lo que dice es lo contrario, o algo, una posición por lo menos distinta, que es que dentro de lo que sería la salvación, tiene que la persona, a ser salva, poner algo de sí, que es arrepentimiento y decisión. ¿Sí? Después toda la obra la hace Cristo, pero la decisión de seguir a Cristo tiene que ser voluntaria, no puede ser predestinada por el Señor. Em, Son discusiones un poco estériles, eh, pero bueno, en esto más o menos empezó, cuando nace la Iglesia Bautista, arranca en estas dos corrientes. En 1644, varios años después, 7 congregaciones de orientación calvinista redactaron la primera confesión de fe en Londres que definió con mayor precisión la teología y la práctica bautista, incluyendo la inmersión como forma ordinaria del bautismo del creyente y una defensa explícita de la libertad religiosa. La inmersión significa que sean bautizados como hasta en la actualidad las iglesias suelen bautizar, que es o en un río o en un lago o en una pileta, sumergir a la persona por completo dentro del agua. A diferencia de lo que se solía hacer, que era esparcir agua de alguna manera hacia la persona que se va a bautizar. Vieron que en las iglesias católicas a los bebés se los salpica con agua, ¿sí? Eso es por esparción. Eh, Dentro del pensamiento bautista, dicen, no, bueno, eso no solo no es bautismo, porque el niño bautizado no está eh, consciente de lo que se le está haciendo, por lo tanto no puede considerarse un bautismo, y además tampoco es la forma, porque baptismo es una palabra griega que significa sumergirse. Por lo tanto, hay que sumergirse en agua. No, no sirve con salpicarlo con agua. Hacia fines del siglo XVII, los rasgos distintivos del movimiento bautista estaban firmemente establecidos. La iglesia comunidad de creyentes confesantes, la centralidad del nuevo nacimiento, la libertad de conciencia, la autonomía de la iglesia frente al Estado, ¿no? Esto de separar iglesia de Estado, y el reconocimiento de Cristo como única cabeza, configuraron el núcleo de identidad que desde sus orígenes se definió más por convicciones teológicas que por respaldo político o institucional. La mayoría de los movimientos evangélicos que surgen en esta época lo que buscan es romper con el Estado, ¿sí? Que haya una separación entre Iglesia y el Estado. Eh, Hace un tiempo, ahora un poco está un poco más calmado, pero había desde lo que podríamos llamar
la izquierda, dentro de en Argentina por lo menos, ¿no? Lo que sería la izquierda o el ala progresista del Estado, inclusive se hicieron pañuelos que era separar la iglesia del Estado, ¿no? Se promovía separar la iglesia del Estado. Y los evangélicos como una reacción natural a si uno de izquierda me dice A, yo voy a decir B, muchos hermanos se empezaron a poner en contra de eso. Y yo no veo nada malo que se separe la iglesia del Estado. De hecho, es como nacen las iglesias evangélicas, que es el Estado por un lado, la iglesia por el otro, no mezclemos los tantos. ¿Sí? Si uno por ahí tiene la convicción que uno dice, no, a mí yo preferiría que estén juntos, simplemente no funciona porque podemos ver a lo largo de toda la historia del cristianismo que no funciona, siempre sale mal. Eh, pero más allá de eso, no alcanza con que un comunista nos diga algo para nosotros decir lo contrario, porque no vamos a llegar a verlo, creo que inclusive tampoco está en el libro, pero como les comenté recién, eh, en el principio del siglo XX tenían un interés común los comunistas ateos y los evangélicos, que era, no puede ser que para casarnos, nacer o morirnos necesitemos ir a la iglesia católica. ¿Sí? Necesitamos que haya una instancia que no sea cristiana, perdón, que no sea católica, en lo cual pueda anotarse a un niño recién nacido, a un difunto o un casamiento. Había un interés común, estaban tanto los ateos como los evangélicos de acuerdo que no puede ser que la Iglesia Católica domine sobre esto, se peleó y se logró eh, el registro civil en unidad. ¿Sí? Después, con el tema del aborto, lo que pasó es algo distinto, que es que dentro de las alas zurdas, vamos a suponer, de, de Argentina, estaban a favor del aborto. Entonces, los evangélicos se unen con los católicos para pelear en contra del aborto. Es decir, la unidad no tiene que ir según la bandera del otro, sino según lo que está diciendo el otro. ¿No? Por lo menos yo lo veo así. Que es que si está bien lo que dice, podemos estar de acuerdo, y si está mal, no estamos de acuerdo y listo. En la actualidad, las iglesias bautistas se caracterizan por una notable diversidad organizativa y teológica, aunque conservan un conjunto de principios comunes heredados de sus orígenes. Esto lo saco del libro de Nosotros los Bautistas. El rasgo estructural más distintivo es su forma de gobierno congregacional. Cada iglesia local es autónoma, toma sus decisiones en asambleas y no depende jerárquicamente de obispos, sínodos o autoridades externas. Es decir, que las decisiones dentro de una iglesia bautista no la toma el pastor que está a cargo, sino que la toma toda la comunidad en su conjunto. Eh, Esto por lo menos en papeles, ¿sí? Se suelen hacer asambleas donde todos los miembros toman decisiones entre todos, ¿no? El pastor preside, pero la decisión la toman todos los feligreses. Lo que pasa hoy, en la actualidad, en la mayoría de las iglesias bautistas, es que no pasa esto, sino que el pastor a cargo toma todas las decisiones y no se convoca a asamblea. Sin embargo, la Asociación de Iglesias Evangélicas sostiene de sí mismo esto. ¿Sí? Los pastores y diáconos ejercen funciones de liderazgo y servicios, pero no poseen autoridad sacramental ni poder coercitivo sobre la comunidad. La autoridad última, en términos prácticos, reside en la congregación unida. El bautismo de creyentes por inmersión sigue siendo un elemento identitario central. Eh, de hecho, la mayoría de las iglesias bautistas tienen el bautisterio a la vista. No se concibe como sacramento en sentido clásico, sino como testimonio público de fe y un acto de incorporación a la comunidad. ¿Sí? El bautismo no se lo toma como un sacramento, sino como una representación de algo interno que ya sucedió en la persona. La persona se convierte, entonces dice me quiero bautizar. ¿Por qué?
Y porque primero nos mandó el Señor, y además demuestro ante el mundo, de todo el que quiera ver, que yo estoy convertido. Sí, es una demostración práctica. Entonces se invitan a parientes, algunos conversos, otros inconversos, y se demuestra de forma gráfica cómo yo estoy convertido. ¿Sí? Ese es cómo se consigue. La cena del Señor es practicada como memorial, ¿sí? Vamos a recordar el sacrificio de Cristo, entonces participamos de la cena del Señor sin una teología de la presencia real, es decir, el pan es pan, el vino es vino, esto suele repetirse en los cultos. Y la frecuencia varía según la congregación, ¿sí? Algunas congregaciones lo hacen el primer domingo del mes, otros todos los domingos, otros lo hacen solamente una vez por año o 2 veces por año. Los cuáqueros. Este, ¿Vieron que está la avena Quaker? Bueno, el tipo que aparece en la avena Quaker eh, es o George Fox o un cuáquero. ¿Sí? Por mucho no se parece, pero sí pertenece a esa comunidad. El movimiento fue fundado por George Fox, nacido en 1624 en Feni, Drayton. Bueno, Leicester. Acá necesito hoy justo no vino Gustavo. Proveniente de un entorno puritano rural, estamos hablando de Inglaterra. Puritano eran anglicanos dentro del movimiento anglicano que buscaban la modificación del anglicanismo por dentro. Fox inició desde joven un periodo prolongado de búsqueda religiosa. En realidad, a ver si recorrió distintos predicadores, comunidades separatistas y grupos disidentes, especialmente los llamados Shakers o buscadores, sin integrarse de manera estable a ninguno. No sé si lo puse. Bueno, si lo paso y no lo puse, lo comento. Hacia 1647, Fox afirmó haber llegado a una convicción que se convertiría en el eje del cuaquerismo. Cristo mismo enseña directamente a su pueblo sin mediaciones institucionales necesarias. Hay una relación directa entre Cristo y las personas. Todas las personas tienen algo de Cristo, ¿no? Van a decir los cuáqueros. Esta experiencia no anulaba la escritura, pero relativizaba su función como autoridad externa exclusiva, subordinándola a la acción viva del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto tiene la pata más puesta en el Espíritu Santo. Quaker, en realidad no se llaman cuáqueros ellos, sino que es una especie de apodo que le pusieron para burlarse, que quiere decir los que tiemblan, tembladores, ¿sí? Los cuáqueros, porque cuando estaban en el espíritu temblaban. Entonces son los cuáqueros, los que tiemblan. A partir de esta convicción, Fox y sus colaboradores comenzaron una intensa labor itinerante de predicación. Un grupo conocido como los 60 Valientes recorrió toda Inglaterra, Escocia, Irlanda y posteriormente territorios del continente europeo y las colonias americanas. Las colonias americanas estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Las 13 colonias de América. Desde sus comienzos, las mujeres participaron activamente como predicadoras y portavoces, un rasgo excepcional en el cristianismo del siglo XVII. Los cuáqueros rechazaron de manera sistemática las estructuras eclesiales tradicionales, ¿sí? Buscaron permanecer como comunidad sin que haya una estructura de poder dentro de la iglesia. En todas las iglesias que nosotros conocemos hay una estructura de poder, inevitablemente. Por lo menos el pastor y el resto. Por lo menos una estructura así. Por lo general el pastor, sus más allegados y después el resto. Bueno, los cuáqueros trataban de distinguirse de esto y no escapar de la estructura. ¿Sí? Gustavo, Bendiciones, bendiciones. Qué ven, pena, estoy trabajando, pero aquí estamos. estuve peleando con el idioma inglés hasta hace un rato y vengo ¿Cómo? perdiendo. ¿Cómo? Estuve peleando con algunas palabras inglesas y vengo perdiendo en esa pelea. Ah, Te necesitaba vos para que me digas cómo se pronunciaban algunas palabras. bueno, algunas son las que me sé, no todas, porque no creas, aquí el inglés no es tan, Bien, no es bien. tan fácil.
Bueno, cuáqueros, seguimos. No reconocieron el clero ordenado, jerarquías ni sacramentos en sentido clásico. Las reuniones de culto se organizaron como encuentros comunitarios caracterizados por el silencio y la espera, abiertos a intervenciones espontáneas. ¿Sí? Es decir, una reunión de cuáqueros clásica es, nos reunimos y estamos en silencio. A ver qué pasa. Y si a alguien lo toca el Espíritu Santo, habla, cualquiera, el que sea. ¿Está bien? Esto puede ser un desastre. La realidad es esta, que esto puede salir muy mal. O puede el Espíritu Santo fluir sin tantas restricciones. ¿Está bien? Eh, mm, perfecto. No elaboraron credos obligatorios ni confesiones doctrinales normativas y evitaron toda forma de autoridad centralizada. Los cuáqueros se negaron a jurar lealtad al Estado, a pagar diezmos eclesiásticos y a reconocer privilegios sociales o religiosos. Rechazaron la violencia, el servicio militar y cualquier forma de coerción en materia de conciencia. En épocas complicadas para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como consecuencia fueron duramente perseguidos por autoridades tanto anglicanas como puritanas. Estamos en Inglaterra. Miles fueron encarcelados, mutilados o expulsados durante la segunda mitad del siglo XVII. La expansión del cuaquerismo en Norteamérica estuvo estrechamente ligada a este hombre, que este sí es famosísimo, William Penn. En 1681, Penn recibió la concesión de una colonia a la que llamó Pensilvania, en Estados Unidos, por su propio apellido Penn, que organizó sobre principios de tolerancia religiosa, libertad de conciencia y pacifismo. ¿Sí? Estaba prohibida en Pensilvania la esclavitud. ¿Sí? Consideraban, en esta época que es impensado, ¿está bien? Eh, consideraban la libertad religiosa, o sea, no solo consideraban que no estaba bien la esclavitud, sino la libertad religiosa. Es decir, no es que tenías que ser cuáquero para pertenecer, para vivir en Pensilvania. De hecho, muchas de las ramas del evangelio más famosas surgen en Pensilvania porque es el ambiente donde pueden surgir, ¿sí? Porque hay libertad religiosa. Este territorio se convirtió en un centro clave del cuáquerismo y facilitó su proyección internacional. Con el paso del tiempo, el movimiento desarrolló una fuerte ética práctica, la convicción de que hay algo de Dios en cada persona. Esto es fundamental dentro de el conocimiento del cuáquerismo, que es todas las personas tienen algo de Dios, ¿sí? Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todos tienen algo de Cristo, ¿sí? Esto es una verdad bíblica, ¿no? Cristo murió por todos, por lo tanto, todas las personas tienen algo de Cristo. El punto es, como todos tenemos algo de Cristo, este es el pasito más que dan, ¿no? Eh, todos nos podemos alimentar del Cristo que tiene la otra persona. ¿Sí? En una reunión no es que los más viejos, los más ancianos y los que ya saben son los únicos que pueden hablar. No, una persona que recién llega puede decir algo en nombre del Señor. ¿Está bien? Porque tiene esa marca. Em, bueno, esto de que cada persona tiene algo de Cristo se tradujo en un compromiso sostenido de las causas sociales. Los cuáqueros se destacaron históricamente por su oposición a la esclavitud, su separación en movimientos abolicionistas, ¿sí? De la abolición de la esclavitud, la reforma del sistema penitenciario, la promoción de la educación y diversas iniciativas comunitarias. Al mismo tiempo, muchos cuáqueros participaron activamente en la vida económica, fundando bancos, industrias y empresas, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, lo que relativiza la imagen de un grupo retirado de la sociedad. Generalmente, cuando nosotros pensamos en los cuáqueros, pensamos en esta gente con gorrito que viven totalmente apartados y como si estuvieran en el siglo XIX. Bueno, sí que hay grupos así, pero no todos los grupos son así. Y hay gente que está perfectamente participando de la vida social actual. Más que Los una Amish retirada, son sí, así, ¿no, Fer? Los Amish. Los claro, Amish que viven así, sí, o sea, viven como siempre, están sí. apartados, todo. Claro,
Los Amish sí están totalmente retirados. Sí, separados del mundo. Es un poco parecido este movimiento a lo que habíamos visto con el movimiento monacal, que es decir, personas que se hartan de la corrupción del mundo actual y se van a vivir al desierto, a la nada, ¿no? Me voy a separar del mundo porque esto está totalmente corrupto. Esa idea es la que tienen, por ejemplo, los Amish o algún grupo de menonitas o cuáqueros en la actualidad que siguen teniendo estas prácticas. Que es decir, nosotros nos apartamos. ¿Sí? Ustedes sigan por su camino, nosotros nos apartamos. Ser, es Sí. como los grupos de judíos, ¿no? Como, no sé, yo me imagino, es como, no sé, por decir, comunistas, no sé, tienen sus propias cosechas, sus propios negocios, me suena a eso, ¿no? Sí, 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 son autosustentables. Cuando se reúnen en grupos, ojo que no todos los cuáqueros tienen la misma característica, pero estos grupos sí son autosustentables, tienen sus comunidades, sus propios ganados, sus propias cosechas y viven con sus propias reglas, digamos, apartados. Su rechazo a la ostentación y a la competencia no implicó pasividad, sino una forma alternativa de participación social. ¿Sí? Es decir, que no es que uno dice a un cuáquero es que no le importa nada, se retira, no, sino que fueron realmente activistas, ¿sí? En contra de la esclavitud, sobre todo. El cuaquerismo contemporáneo contempla una diversidad interna muy significativa. Existen comunidades de orientación cristiana explícita, otras de carácter liberal y otras que incluyen perspectivas no teístas. Es decir, dentro del cuaquerismo hay grupos que toman todo lo que serían los valores cristianos, vamos a suponer, pero son ateos, ¿sí? No teístas. Es decir, pueden ser ateos o agnósticos, pero participan del cuaquerismo, entre comillas, ¿está bien? Ya totalmente apartados de lo que sería el cristianismo. Ya ni siquiera, eh, ni siquiera teístas. Eh, Esto se da justamente por la libertad, entre comillas, que concede el grupo. ¿Sí? Si yo doy libertad totalmente religiosa, cada uno tiene algo que aportar, bueno, puede que hayan unos desvíos importantísimos para concebirse como cristianos. ¿Está bien? Y si en este caso se llegó al punto de separarse totalmente del cristianismo. Esta pluralidad es coherente con su rechazo histórico a los credos cerrados y a la primacía otorgada a la experiencia interior. Es decir, si yo digo como principio, no vamos a tener un credo es, mira, nosotros creemos en esto, esto, esto y lo otro. Estos son los 5 puntos que tenemos, vamos a suponer. Bueno, si crees en esto, estás adentro. Si no crees en eso, no estás adentro. Eso es la base para cualquier grupo. Como lo que querían los cuáqueros era romper con toda estructura y tratar de no caer, no como dijimos recién, caer en estructuras que limiten el mover del Espíritu Santo, bueno, termina pasando cualquier cosa. ¿Sí? Yo rompo todas las estructuras, bueno, eh, quito todos los límites, bueno, termina por cualquiera puede pasar a llamarse la comunidad de amigos. Creo que se llaman comunidad de amigos. Ahora un poco más adelante lo anoto. Entre ellos no se llaman cuáqueros, sino amigos. Eso me gusta. Vieron que entre nosotros nos llamamos hermanos, que está bien llamarnos hermanos, me parece bien. Pero es como que suena un poco formal. Si yo llamara a los miembros de la iglesia mis amigos, es como que es algo más íntimo. Me da esa impresión, por lo menos muy subjetivo mi idea, ¿no? Es mi amigo, en lugar de decir es mi hermano, es como que es más significativo en nuestra realidad. Bueno, yo difiero, para mí es mucho más significativo decir hermano, ¿no? Porque en Cristo somos todos hermanos, pero está en cada uno. Sí, sí. No estoy diciendo, para. Aclaro, no estoy diciendo que no somos hermanos. Estoy diciendo que llamar a alguien amigo implica, me parece a mí, algo más
íntimo que decir es mi hermano, porque por una especie de devaluación que hay hoy de la palabra hermano, no en el término bíblico. En el término bíblico somos hermanos porque tenemos un mismo padre. Y técnicamente hablando tendría que ser más grande llamarse hermano, ¿no? Porque un hermano es sangre, no sé, es otra cosa. Pero Pero Jesús a los discípulos le dijo, vosotros sois mis amigos. claro, amigos y otras veces lo llaman hermanos, sí, las dos cosas. Una minoría practica el culto no programado, centrado en el silencio, como dijimos recién, ¿no? Y en la intervención espontánea. La mayoría de los cuáqueros actuales pertenecen a comunidades programadas con servicios estructurales, predicación, canto, digamos, normales, entre comillas, especialmente en África y en América, en Sudamérica sería. En ambos casos se mantiene el énfasis en la participación activa de la comunidad y la ausencia de jerarquía tradicional. Bueno, hasta acá eh, lo que vimos de hoy. No sé si, Gustavo, vos, si tenés chance de hablar y si pudiste hacer la tarea, que era la parte de la historia, sería genial. Sí, sí, sí la hice. Tengo unos escritos acá, pero estoy manejando, pero voy a tratar de explicarlo y si puedo leerlo ahora que me estacione, lo leo si da tiempo. Sí, tratá de no hacer Yo las dos hice, cosas al mismo tiempo, sí. yo, sí, yo hice o tomé pues a Gigi Ávila como referencia. Ya él murió, pero ha dejado una huella bastante significativa. Lo que me impresiona de él es cómo son sus inicios, ¿no? ¿De quién estás hablando? Él cree en el Señor, No llegué a escuchar de quién de hablabas. Gigi Ávila, Ah, sí, ya de les Gigi había dicho la Ávila, semana pasada, sí. Gigi Ávila, sí. Él eh, era fisiculturista. De hecho, cuando vemos a Gigi Ávila, eh, cuando ya lo conocemos, lo vemos una persona muy delgada, flaco, a la línea, pero realmente él logró ser Mister Puerto Rico en fisiculturismo y ganó el Mister Puerto Rico y después ganó Mister América acá en Estados Unidos. Es decir, que él era una persona que tenía triunfo en lo que hacía. ¿Cómo él se acerca al Señor? Bueno, a raíz de una artritis crónica que le detesta y es, alguien le habla de Dios, él acepta al Señor y milagrosamente esta artritis desaparece. Esto fue un punto de quiebre en su vida y lo que él pensaba de la vida y decidió pues de lleno seguir a Jesús. Ahora bien, eh, es impresionante porque estas personas, sobre todo las personas que están acostumbrados a los aplausos, los éxitos, dejar todo eso por a un lado por seguir a Jesús, quiere decir que algo pasó en su vida que no fue cualquier cosa para Claro. que él tomara. Y lo más tremendo de esto, de su ministerio que duró más de 40 años, logró fundar iglesias en diferentes países, estuvo en diferentes continentes, hizo muchos libros. Eh, una de las cosas que ayudó Gigi Ávila fue a la aceptación un poco entre cristianos evangélicos libres y cristianos pentecostales. Para ese entonces, para ese tiempo de Gigi Ávila, estamos hablando 80 años atrás, la iglesia pentecostal estaba muy radical con respecto a la iglesia cristiana, la que le llaman libre. Entonces, Gigi Ávila logró a través de esas cruzadas arrastrar tanto a pentecostales, pero también a los libres. Y eso para mí ha sido un aporte de él. Al igual que dejar fundadas muchas emisoras cristianas. En Venezuela, yo estuve de hecho en una radio que se llama Rescate, Radio Rescate. Ahí yo duré casi un año y esa emisora la dejó Gigi Ávila.
Gigi Ávila recibía muchos recursos, pero lo tremendo de este hombre es que este hombre era muy humilde. Los recursos los dirigía a hacer labores sociales y a dejar muchas emisoras, muchas iglesias. Un hombre que en Venezuela, Colombia y muchos países muy querido. Conocí también ah, allá en Venezuela, hay un lugar donde lo prestan para que la gente bautice, las iglesias bauticen a los nuevos creyentes. De hecho, allí tuve yo mi primero fruto, bauticé los primeros 6 Wow. personas que el Señor me colocó una bendición. Pero lo tremendo es que Gigi Ávila estuvo allí y la gente cuenta, te da como una guía allí turística, es como de 3 niveles, porque la parte de atrás es el río, es algo muy, muy bonito allí. El papá de ellos era muy amigo de Gigi Ávila y ese era un hombre que o sea, Gigi Ávila fue su admiración y el ejemplo a seguir. Y este hombre de esa casa, que ya también había partido, eh, eh, tenía una habitación donde duraba 7 días, 15 días en ayuno, 20 días de Wow. ayuno, porque Gigi Ávila fue un hombre que también hablaba mucho acerca del ayuno, lo importante de la santidad. Hablaba mucho de la santidad. De hecho, hay una frase que él siempre repetía mucho y creo que la nombró el ministerio, que se llamaba Ministerio Cristo Viene. Y Cristo Mm. viene ya, siempre lo comentaba. ¿Para qué? De alguna manera, siempre enfatizando que el creyente debía de estar en la búsqueda constante de Dios. Es importante saber que personas que después que parten, aún dejan, dejan huella y son recordadas. Y hay algo más tremendo de todo esto, profe. Mire, Gigi Ávila tuvo 2 acontecimientos muy fuertes en su vida. Las 2 hijas de Gigi Ávila, una, una hija fue asesinada por su esposo. Wow, no sabía. Una de sus hijas fue asesinada por su esposo, le disparó con una escopeta por un ataque de celos y mató a su hija, la hija de Gigi Ávila. Años después, Gigi Ávila fue a la cárcel de donde estaba pagando condena a este hombre y fue y lo perdonó, lo abrazó y este hombre se convirtió de lleno al cristianismo y hubo un avivamiento en esa cárcel. Ese hombre era pastor dentro de la iglesia, el asesino de la hija de Gigi Ávila. Y, imagínate, y otra cosa que le pasa a Gigi Ávila es que la otra hija de Gigi Ávila muere en accidente de tránsito en Venezuela, en el oriente de Venezuela. Entonces, algo, cuando yo veo este tipo de historia, me acuerda mucho a Job, ¿no? De los sufrimientos, de padecimientos, pero vemos como un hombre que no negó su fe, un hombre que, que a pesar de sabía en quién había creído, que pasara lo que le pasara en su vida, él había decidido seguir a Jesús. Él estaba determinado a seguir a Jesús. Y es un ejemplo saber de cómo un hombre pudo aguantar tanto Wow. y mantenerse de pie y seguirle trabajando al Señor hasta el último día en humildad. No ostentó riqueza a pesar de que recibió recursos. Qué bárbaro. Y murió este año o el año pasado, ¿no? Hace poquito murió, ¿no? Sí, él murió en el 2013, tiene 13 años, Ah, tiene 13 años, 2013. Gustavo, perdón, buenas noches. Eh, Te quería Buenas hacer una noches, buenas pregunta. noches. Este hombre, él dio su testimonio, ¿no? En las redes, porque yo creo que lo tengo, lo he visto. Del yerno de Gigi Ávila, el que asesinó a la hija.
Sí, es que eso fue público y claro, Sí, eso es sí, algo sí, sí, tremendo. adelante de una multitud. Sí, sí, creo que es la misma persona. Sí, sí, lo he visto, pero recién ahora. Todo eso es comprobable y se puede buscar porque eso es un Sí, testimonio sí, tremendo. sí, yo lo he visto, es cierto, Sí, sí, sí. sí. Qué bárbaro. Qué ejemplo. No les pude leer porque estoy aquí trabajando, pero ¿Cómo? resumí un poco. No les pude leer porque estoy trabajando, pero resumí un poco Está de lo que me excelente. acuerdo. No, no, está perfecto. No, no, la verdad, no sabía de eso. No sabía que había sido fisicoculturista ni, ni lo de la hija. ¿Cuántas renuncias, no? Porque de la fama a renunciar a eso y después renunciar a la bronca, al rencor, ¿no? A la impotencia para perdonar. Increíble. Bueno, Y siempre tenía la frase, mi alma te alaba. Siempre en ah, sus prédicas, en todas las prédicas, él siempre dice, mi alma te alaba. mi alma te alaba. Excelente. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Terminamos con esto, terminamos. Me está agarrando ganas de toser otra vez, por eso me detengo. Em, terminamos. No sé si me dijeron algo más, pero se me había ido el audio como por 2 minutos. Ah, no, sí, justo se cortó, pero no, no, excelente, excelente el aporte. Y queda más dinámico a veces el charlarlo así que si estamos solamente leyendo. Así que nada, despreocupate que quedó re claro. Los dos del siglo XX, ¿no? Nanu dijo la de Catherine y Gille. Yo pensé que había muerto hacía poquito, 2013, un montón, Gille Ávila. El que murió hace poquito fue Luis Palau, me parece. Claro, sí, Palau sí creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, voy a dejar de grabar hasta acá la clase.